predicaciones de la casa de mi padre. Entonces, ¿cómo ven si les mandamos un saludo? Así como, Dios les bendiga. ¿Pueden hacerlo? Ok, vamos. Dios les bendiga. Amén. Saludos a todos los que nos escuchan por internet. Puesto que ya viene el mundial, estamos con ese espíritu deportivo. Y en este mes hemos preparado un tema que tiene que ver con prepararnos para ganar. Quizá me pueden ayudar con la presentación. Prepararnos para ganar. Ok, ahí está. El secreto de la vida cristiana vencedora. En la Biblia hay varias referencias a los deportes, principalmente al atletismo, a las carreras. Por ejemplo, si vemos la siguiente, ahí está. Dice Hebreos 12:1 que nosotros necesitamos despojarnos de todo el peso y del pecado que nos asedia para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros necesitamos prepararnos, necesitamos quitarnos cualquier estorbo que pudiéramos tener en nuestra vida para poder correr con paciencia, correr con perseverancia esta carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Ustedes recuerdan las palabras de Pablo también, cuando él hacia el final de su vida dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Qué interesante, porque no es nada más de empezar la carrera, no es de llegar a la mitad de la carrera, es terminar la carrera. ¿Por qué? Pablo dice, es que al final me está esperando la corona de justicia. Los que corren esperando ganar el premio, esperando ganar la corona. También hay referencias a otros deportes, particularmente el boxeo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Así que en esa lucha, en ese boxeo, se necesita hacer un esfuerzo y se necesita respetar las reglas, seguir las instrucciones, y entonces uno puede ser coronado. Así que en la Biblia podemos encontrar estas figuras acerca del deporte. El día de hoy he invitado a un entrenador de campeones para que nos dé algunos tips acerca de cómo se puede lograr el éxito en los deportes. En la siguiente diapositiva tenemos a Edwin Treviño, que le voy a pedir que pase por aquí. Y él, estuve platicando con él y me pareció tan interesante la perspectiva que él tiene como entrenador y cómo ha visto a los deportistas. Su esposa es una tremenda deportista también. Así que vamos a ver qué podemos aprender hoy de Edwin. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, hermanos. Dios los bendiga primeramente. Bueno, como decía el pastor, hoy les voy a compartir algunas de los puntos importantes que debemos de seguir para tener la disciplina en el deporte. Aquí traigo mis apuntes. Okay. Bueno, algunos de los puntos importantes, primeramente respetar nuestro cuerpo. ¿Cómo?
más que nada tener un buen descanso. Entonces, como en toda la vida, pues nos dicen que tenemos que tener un suficiente tiempo de descanso, 8 horas, para una recuperación adecuada, que es parte fundamental. Para el día siguiente, el día a día en los entrenamientos, poder llegar de una manera, pues bien, o sea, al 100%, poder hacer un buen entrenamiento y así podemos evitar algún tipo de molestia, alguna lesión, etcétera. El segundo punto que me gustaría comentarles sería el alimento, o tener una alimentación balanceada, una dieta. Nos ayuda a tener los nutrientes necesarios para la misma, para tener un buen entrenamiento, para poder aguantar las cargas de entrenamiento dependiendo el deporte, cualquier deporte. Y pues bueno, de igual manera nos ayuda la alimentación para tener un mejor rendimiento físico. ¿Podemos incluir taquitos de barbacoa? Igual y sí, pero después de haber logrado algún objetivo. Okay. Otro punto importante, bueno, es muy importante porque como en todo tienes que confiar en tu entrenador, en este caso en tu coach o tu guía. Es muy importante que como atleta o deportista, o simplemente si nada más hago deporte por salud, que tengas un guía. Entonces, si tú haces lo que te indique en cada entrenamiento tu coach, pues tú sabes que él te va a guiar, él te va a ayudar para poder alcanzar tus objetivos, tus metas, desde personales hasta llegar a algún mundial, como ahorita lo comentaba. Y entre otros consejos, bueno, es escuchar los comentarios, los consejos que él mismo te da. En ocasiones llegan otros coach o otras personas que te quieren dar algún consejo, pero ellos no son los que te ven día a día y lo único que hacen es confundirte. Entonces lo ideal es hacerle caso al que en verdad te guía día a día y hacer lo que él te pida, en este caso tu coach. Otro punto importante, yo le llamo tener una convicción o tener ese deseo, esas ganas de ganar. Muchas veces hay muy buenos atletas, deportistas, van a algún torneo, pero ya estando ahí ya se sienten perdidos o ni siquiera tienen ese deseo, esa convicción de ganar. Entonces ya vamos un paso atrás. Si tú llegas a un evento, alguna competencia y ya llevas ese deseo, ahora sí, esa hambre de ganar, entonces ya vas un paso adelante. Entonces ese punto me gusta mucho, la convicción. Otro punto importante es cumplir con el plan de entrenamiento. Todos los entrenamientos o los coaches te preparan y te ponen metas a corto, a mediano o a largo plazo. Entonces tú debes de cumplir ese entrenamiento, ya sea desde cada serie, cada abdominal, cada lagartija, cada sentadilla. Tú tienes que cumplirlo al 100%. Cuando tú llegas a la competencia, tú te sientes tranquilo porque hiciste todo lo que te pidieron. A veces llegas a una competencia y te acuerdas, sí, la vez pasada no hice esto, entonces ahí tú mismo te estás engañando. Entonces es una manera como que trampa. Entonces, si tú haces lo que te dice el coach, haces todas las abdominales, cada detallito, entonces tú ahí ya estás cumpliendo completo los entrenamientos y pues debido a eso puedes cumplir tus metas nuevamente. Otro punto importante es los sacrificios. Ahí puede haber mucho campo. Puede ser de que te preparas todo un año, te seleccionan para una competencia, un mundial, por ejemplo, pero te invitan a una fiesta o a un compromiso familiar. Entonces, si te preparaste todo un tiempo y quieres irte de fiesta, pues tienes que sacrificar eso. O sea, hay muchos tipos de sacrificios dependiendo del nivel. A veces me pongo una meta de que quiero bajar de peso y luego al inicio de la semana dijiste el domingo voy a correr y el sábado antes andas de fiesta o te desvelas y ya no vas el domingo. Entonces ahí es muy importante hacer ese tipo de sacrificios. Otro punto importante es más que nada evitar nosotros mismos personas o situaciones que te desvíen de los objetivos. En vez de eso, mejor busca personas que te ayuden o
o que más que nada que te ayuden y que te ayuden a crecer y acercarte al mismo camino que vas tú, a la meta que te has propuesto. Otro punto, bueno, habla de la humildad. Es muy importante cuando eres un atleta o un deportista o simplemente cualquier persona que hace deporte, que sea capaz de reconocer sus desventajas, pero aún así enfocarnos más en nuestras fortalezas, ¿sí? La humildad te mantiene, pues, la verdad que te mantiene en la realidad, te permite mejorar porque sabes que cada día tienes una oportunidad para trabajar en tus debilidades. El ser respetuoso, ese punto es más que nada llevar a crear un ambiente de trabajo, tener una buena comunicación con tu entrenador, de una manera con tus opiniones, y que tengas una buena comunicación con tu coach y viceversa, tener una buena comunicación, es más que nada. Ese punto, llevar un gran respeto y tener siempre la comunicación con tu coach. Otro punto importante es el autoanálisis o la retroalimentación. Todos tenemos derecho, todos que tienen un coach o alguna persona que los guía, que les den un feedback o que les den una retroalimentación después de cada entrenamiento o después de cada objetivo que se trazaron. En caso de algún resultado inesperado, pues también debemos de saber en qué se falló y ver cómo se va a trabajar para poder mejorar lo que se hizo. Bueno, otro punto importante ya es el final. Un atleta exitoso o ganador siempre es atleta dentro y fuera por ejemplo, en atletismo es dentro y fuera de la pista. O sea, tienes que ser dentro de tu entrenamiento, dentro de tu área de trabajo, y afuera también tienes que comportarte como tal. Entonces siempre busca salir de tu zona de confort, siempre piensa de qué manera puedes ser mejor, de qué manera puedes mejorar, y en general debes de cuidar todos estos puntos anteriores que ya les mencioné, ya sea directamente o indirectamente al rendimiento deportivo. Y pues en resumen, a mí como deportista o como coach que soy actualmente, yo les puedo decir que de mis atletas, o a mí también en mi experiencia, les va mejor a los atletas disciplinados. Hay a veces personas que dices, oye, este es muy bueno para jugar fútbol o americano o lo que sea, pero si no van por el buen camino, si no tienen esa disciplina, un día antes se van de fiesta o hacen algo, y no por ser el mejor, el día de la competencia todo cambia, todo puede pasar. Entonces, en resumen, es muy importante en este ámbito deportivo la disciplina. Excelente. Disciplina. Esto es algo de lo que queremos hablar. También al platicar contigo me decías que tienes un grupo que tú estás entrenando y que a veces notas que alguno de los niños no tiene una buena actitud. Exactamente, sí. Pues nos podemos enfrentar como coach a todo tipo de actitudes con alumnos. Yo tengo alumnos desde 5 o 6 años hasta personas adultas también. Entonces uno como coach debe conocerlos y trabajar con ellos en sus actitudes, más que nada siempre en su mejoría. Muy bien, pues excelente, muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Ahí lo pueden ver que es bueno, es un campeón. Muy bien, y como pudieron notar, yo tomé notas de mi plática con él completamente al revés de como él lo presentó, pero es que yo no soy... Ok, la cosa es esta. Cuando estaba yo platicando con él y ahorita al estarlo escuchando, yo me di cuenta, ¡wow! ¡Qué impresionante aplicación tiene eso a la vida espiritual! ¡Qué impresionante! Si nosotros queremos ser cristianos victoriosos, si queremos tener éxito
en nuestra vida cristiana, necesitamos aplicar los principios que los deportistas están aplicando todo el tiempo. Aquí tenemos varios deportistas como el propio Edwin y su esposa Sarita, excelentes deportistas. Tenemos otros deportistas como Fer, como Pablo, como ¿quién más? Franklin, como Andrea, en fin. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Estas cosas que ahorita nos estaba compartiendo Edwin son tan importantes. Si queremos ser cristianos vencedores, necesitamos tener una convicción. Así es como yo lo anoté. Tener ganas de ganar, ganas de obtener el premio, ganas de recibir la corona. Edwin me decía, a veces yo veo que en el grupo alguno de los niños que yo estoy entrenando llega con una actitud de que, ay, me trajeron a fuerza y yo no quiero estar aquí. Y entonces dice lo que él hace es que lo toma aparte y habla con él, porque esa mala actitud que trae les está perjudicando a él. Él no va a tener éxito como deportista, pero puede también contaminar a otros. Y por eso él prefiere sacarlo del grupo. ¿Cuánto pasa eso en la vida de una iglesia? A veces podemos tener esa clase de experiencia, porque alguien puede venir a la iglesia pues porque me obligaron a venir, pero yo no quería venir. Yo hubiera preferido irme a cualquier otra cosa menos estar en la iglesia. Y esa actitud negativa que trae lo perjudica a sí mismo, pero también puede contaminar a otros. Y eso va a ser un obstáculo, va a ser un estorbo en el desarrollo de su vida cristiana y quizá en la vida cristiana de otros. Se necesita tener ganas, se necesita tener convicciones, como Edwin lo mencionaba. Yo estoy aquí por convicción, nadie me trajo. Yo sé que esto es lo mejor que yo puedo hacer con mi vida. Yo sé que esto es lo mejor que yo puedo hacer con mi domingo. Por eso estoy aquí. Yo sé que este es el lugar donde debo de estar. No oí ningún amén, pero yo lo creo. Amén. Y decía, gracias. Decía que hay que hacer sacrificios. Ahí dice que hay que hacer sacrificios. Edwin nos estaba hablando de eso. Se requiere hacer sacrificios. El día de la competencia viene y la noche anterior te invitan a una fiesta y necesitas decir no puedo ir a esa fiesta y no me puedo desvelar. Necesito reposar 8 horas para estar en plenitud, para poder competir. Y eso es lo que yo sospecho que pasa con algunos hermanos en algunas iglesias, no sé dónde, porque el domingo llegan tarde. ¿Por qué llegan tarde? Porque se fueron a la fiesta la noche anterior. Aquí no pasa. Aquí no pasa. En otros lugares puede pasar. Se necesita la preparación, se necesita el sacrificio, se necesita la convicción y se necesita el entrenamiento, las disciplinas. Me gustó mucho esa frase que dijo Edwin. Le va mejor a los atletas disciplinados que a los talentosos. Se requiere disciplina, se requiere constancia, se requiere entrenar, se requiere practicar. Eso es la clave del éxito. Igualmente en la vida cristiana necesitamos, y de eso vamos a estar hablando este mes, necesitamos
necesitamos la práctica continua de las disciplinas espirituales. Y se requiere una alimentación correcta. Se requiere estar comiendo continuamente la palabra de Dios, bebiendo el agua del Espíritu Santo en nuestra vida para tener los nutrientes necesarios para ser campeones. Y se requiere el reposo adecuado en nuestra vida espiritual. ¿Cómo puedo yo ser un campeón como, ¿cómo se llaman estos señores? ¿Los conocen? ¿Quiénes son? Los chavos, a ver. Ajá. ¿Quiénes quieren ser como Messi? Donnie no está. Él ya hubiera gritado. Como Federer, como Serena Williams, como Usain Bolt. Muchos quisieran serlo. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, se compran la camiseta, se la ponen. ¿Eso los hace campeones? No. Ven cómo se peinan o cómo caminan. Ven los tenis que usan y se los compran. Y entonces van a la cancha y hasta intentan hacer las mismas jugadas y estrategias que ellos. Pero ¿eso los hace campeones? No. Los campeones no se hacen en la cancha, en el poco tiempo que están en la cancha. Los campeones se hacen en toda una vida de preparación. Los campeones se forman en la parte que el público no ve. Las jugadas espectaculares, los logros asombrosos, no se producen ahí instantáneamente en el momento del juego, sino que son el resultado de un trabajo diario que nadie ve. Son producto de tener diariamente una alimentación adecuada, un tiempo de reposo adecuado y una repetición hasta el infinito de ejercicios específicos para perfeccionar sus habilidades. Si pudiéramos nosotros entrar al lugar donde ellos entrenan, los veríamos hacer cosas tontas, repetir lo mismo, y uno pensaría: ay, qué tonto, con 2, 3 veces que yo lo haga ya lo voy a dominar. Y ellos lo hacen 100, 500, 1000 veces cada semana, lo mismo. Pero esa es la clave de su éxito. Y lo mismo es cierto en el ámbito espiritual. Lo mismo. ¿Saben? La falta de victorias espirituales está ligada a la falta de práctica de las disciplinas espirituales. Si tú sientes que no eres un cristiano victorioso, si tú sientes que no estás llegando a la meta, si tú sientes que algo hace falta, lo más seguro es que lo que falta es la práctica cotidiana de las disciplinas espirituales. La Biblia dice en 1 Corintios 9:24:
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Todos estamos en la carrera. Y eso ya, nada más con eso, ya es algo hermoso, es algo maravilloso. Es como que fuimos los seleccionados para representar a México en los Juegos Olímpicos. Ya con eso yo me daría por bien servido. Estoy en los Juegos Olímpicos, qué maravilla. Pero ¿cuál es la razón para estar en los Juegos Olímpicos? Ganar la medalla. No es simplemente ir a pasear a los Juegos Olímpicos, sino que el objetivo es ganar la medalla. ¿Cómo puedo ganar la medalla? Aquí está. Hay que correr bien, hay que abstenerse de todo lo que pueda ser un estorbo. Para obtener la corona hay que golpear el cuerpo, hay que someterlo a las disciplinas espirituales. Si tú tienes esta pregunta en tu mente, en tu corazón, a veces, y dices, ¿por qué no estoy viviendo una vida cristiana plena? ¿Por qué no he podido vencer mi mal carácter? Tengo tantos años de cristiano y todavía tengo problemas con mi familia, con mi esposa, tengo problemas con mi carácter. ¿Por qué? Creo que aquí está una respuesta que puede cambiar tu vida. Lo que hace falta es la práctica cotidiana de las disciplinas espirituales. ¿Cómo podemos vencer en el momento de la tentación? ¿Cómo podemos reaccionar correctamente al enfrentar una crisis? ¿Cómo podemos actuar como Cristo cuando pasamos por una prueba si no hemos tenido ejercicio espiritual suficiente? Me acuerdo la última vez que jugué fútbol aquí en la iglesia. Luego se organizan esos partiditos de fútbol, así que en esa ocasión rentamos las canchas allá en el Uro y me dijeron, éntrele, pastor. Dije, ahí voy, y me puse a correr persiguiendo la pelota. Nunca le pegaba, pero la perseguía. De pronto me sentí que me iba a morir. Me acerqué a la bardita esa de la cancha y ahí me quedé. Una condición física fatal. ¿Cómo puedo yo esperar jugar un buen partido de fútbol si no he practicado cotidianamente para tener una buena condición física y ahora para tener una buena condición espiritual? La Biblia dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Necesitamos presentar nuestros cuerpos. ¿Qué significa este versículo? Necesitamos presentar nuestros cuerpos. Lo que significa es que las disciplinas espirituales tienen mucho que ver con nuestro cuerpo.
Y cuando nosotros practicamos las disciplinas espirituales, entonces nuestro cuerpo va a ser una parte importantísima de esa preparación. ¿Pueden pensar en algunas disciplinas espirituales? ¿Cuál? El ayuno, la lectura de la Biblia, la oración. Eso involucra nuestro cuerpo. Por eso aquí dice que necesitamos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cristo lo entendió muy bien. Cristo no se confió en que Él era el Hijo de Dios y que como Él era el Hijo de Dios, entonces a Él no le hacían falta las disciplinas espirituales. Algunos de nosotros nos confiamos demasiado. No sé, déjame hacer un experimento aquí. ¿Cuántos están practicando el deporte cotidianamente? Correr, caminar, jugar fútbol, cualquier deporte. ¿Cuántos están practicando deporte cotidianamente, haciendo alguna clase de ejercicio físico cotidianamente? Ay, creo que me sobran dedos de las manos para contarlos. 1, 2. Como la sexta parte de las personas que estamos aquí levantaron su mano. Los demás piensan, yo me incluyo, yo no lo necesito, yo estoy bastante bien. Me veo en el espejo y digo, estás bien, no te preocupes, no hay necesidad de que vayas a hacer ejercicio. De alguna manera nos hemos convencido de eso y no hacemos ejercicio, y se nos pasan los días, las semanas, los meses, los años y no hacemos ejercicio. Cristo no se confió. Continuamente nosotros podemos ver a Cristo alejándose de la vista pública, preparándose para cumplir el ministerio para el cual Dios lo había enviado. Lo vemos con frecuencia ayunando, orando, buscando lugares solitarios para estar en la presencia de Dios. Cristo no se confió. Cristo no dijo, no, yo sí la hago, aunque no haga ejercicio la hago. No, Él continuamente estaba practicando las disciplinas espirituales porque Él quería estar en plenitud de condición física y espiritual para poder cumplir el ministerio que Dios le encomendó. Les he comentado en alguna ocasión que empecé hace años a ver a un cardiólogo que me checara y toda la cosa, y me dijo, ¿a qué te dedicas? Pues soy pastor. Dice, sí, ya conozco a varios pastores y sacerdotes. Dice, ya sé, piensan que lo más importante en sus vidas es servir a los demás, y entonces se preocupan por los demás y atienden a los demás y se descuidan a sí mismos. Y el doctor me dijo, si tú sigues como vas, sin hacer ejercicio, sin cuidarte, te vas a ir allá arriba, y el que está allá arriba te va a decir, oye, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Viniste antes de tiempo. Yo te necesitaba allá para cuidar a mis ovejitas, pero llegaste antes de tiempo porque no te cuidaste. 10 años antes de tu tiempo llegaste acá. Así que me dijo, ¿te cuidas? Porque de otra manera te vas a ir antes de tiempo. ¿Sabes? Tú tienes un propósito que cumplir en tu vida. Tú tienes un ministerio.
Tú tienes algo en ti que Dios quiere usar para bendecir a otros, pero no lo vas a poder hacer si no tienes condición física y condición espiritual. Vamos a perdernos una grande bendición porque tú no tuviste la disciplina para entrenarte en las disciplinas espirituales. Y entonces te quedaste sin capacidad, sin fuerza, sin fortaleza, sin el poder para servir. Cristo se preparaba continuamente y gracias a esa preparación Él pudo servir a los necesitados, pudo amar a los descarriados, pudo sanar a los enfermos, finalmente pudo morir por los pecadores. ¿Cuántos perderán bendiciones tremendas de parte de Dios porque Dios quería dárselas a través de ti, pero tú no te entrenaste para cumplir tu propósito? Vimos a Messi y a Serena y a Federer, y ellos son héroes para muchos, pero Cristo es nuestro héroe. Nosotros necesitamos verlo a Él. La Biblia dice que nuestro llamado es ser como Él. A los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y dice la Escritura que continuamente, día tras día, nosotros debemos de ser transformados en la imagen de nuestro Señor Jesucristo por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eventualmente un día, dice Juan, cuando le veamos, seremos completamente como Él es. Esta es la misión de Dios, este es el propósito de Dios para nuestra vida, que nosotros seamos como Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Juan nos dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Pedro nos dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Este propósito de ser como Cristo va a ser cumplido en nuestra vida solamente en la medida que nosotros estemos dispuestos a practicar cotidianamente las disciplinas espirituales que Cristo practicaba. No hay atajos cuando se trata de ser como Cristo. No hay atajos hacia la santidad. No hay atajos hacia la vida vencedora. Como el político aquel que estaba corriendo un maratón y se fue por un atajo y llegó, y luego que lo descubrieron le quitaron su reconocimiento. No hay atajos en la vida cristiana. El camino es el señalado por las huellas que Cristo nos dejó marcadas para que nosotros las podamos seguir. Nos engañamos si pensamos que podemos evitar los sacrificios de las disciplinas cristianas y al final ser hallados como cristianos vencedores. Es como presentarnos al examen sin haber estudiado, ni siquiera íbamos a las clases. Nos valía un soberano cacahuate el profe, y nos presentamos al examen. Señor, haz un milagro, dame las respuestas, dame la revelación. No, así no es la cosa. Miren, ser deportistas de fin de semana, bueno, es interesante, pero no es lo mejor, no es el plan correcto. No, eso no es un buen plan de entrenamiento. Y peor cuando somos deportistas de una vez al mes. Allá de vez en cuando les va a pasar lo que a mí.
No podemos ser deportistas espirituales de domingo, que el domingo es nuestro único ejercicio espiritual. No podemos ser deportistas espirituales del retiro, del campamento de jóvenes. A veces en los campamentos de jóvenes hemos visto cómo Dios toca de una manera espectacular a los muchachos. Y cuando vemos lo que Dios hace en los jóvenes en el campamento, decimos: wow, wow, aquí vienen nuestros futuros líderes, nuestros futuros campeones, nuestros evangelistas y nuestros profetas, aquí vienen. Pero se pasa el campamento y se olvidan de las disciplinas espirituales. Como Nelson lo estaba mencionando hace un rato, ¿no? Tenemos una experiencia sublime. El domingo de Pentecostés, hermanos, qué experiencia tan sublime tuvimos. La presencia de Dios estaba en este lugar en una forma impresionante. Maravilloso. Queremos volver a hacerlo antes de que pase un año y venga otro domingo de Pentecostés. Pero tener experiencias cumbre no hace campeones. Lo que hace campeones es la disciplina de cada día, la disciplina cotidiana. Quizá tú sueñas que llegar a ser un gran músico, ¿no? Entonces te compras un violín y dices: hermanos, el próximo domingo les voy a dar un concierto, les voy a tocar las 4 estaciones de Vivaldi. Y te paras el domingo siguiente a tocar el violín, pero no has estudiado, no has practicado. No se puede ser un gran músico en un domingo. Se necesita práctica, entrenamiento. Yo puedo agarrar la guitarra, a ver, Donny, vamos a competir tú y yo. Y entonces yo toco la guitarra y me sé, miren, este es el mi. ¿Ah? ¿Qué tal? Me sé el tono de mi. Pero si yo toco la guitarra, ¿se va a echar a perder el tiempo de alabanza? Y Donny viene y toca la guitarra. ¡Wow! ¿Cuál es la diferencia? Que Donny ha invertido miles de horas en la práctica del instrumento y yo no. Hay una diferencia. Y eso es lo que nos pasa en la vida cristiana. Eso es lo que nos pasa en la vida cristiana. ¿Qué es una disciplina espiritual? Rápidamente les puedo mencionar estos puntos. Una disciplina espiritual es una actividad que podemos encontrar en la Biblia que promueve nuestro crecimiento espiritual. Es una actividad que encontramos en la Biblia que promueve nuestro crecimiento espiritual. La Biblia dice: ejercítate para la piedad. ¿Qué significa eso? Ejercítate para la piedad. Significa que hay ciertos movimientos, ciertos ejercicios que nosotros deberíamos estar practicando continuamente. Continuamente necesitaríamos estarlos practicando. Cuando los futbolistas están entrenando, quizá todos lo han visto en algún momento, en algún reportaje, cuando los futbolistas de soccer están practicando, les pone el entrenador una cierta movimiento. Vamos a pensar, por ejemplo, en el tiro de penal, que los mexicanos somos muy buenos para el tiro de penal. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que practicar el tiro de penal. ¿Cuántas veces? 1,
2, 3. Ya lo domino. No, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 100 veces, y luego repetirlo el día siguiente y la semana siguiente, y una y otra y otra y otra vez. Son ejercicios que son muy simples, muy elementales, pero muy importantes para el resultado final. Esas son las actividades, los ejercicios para la piedad. Son hábitos que fueron parte de la experiencia de Cristo. Vamos a encontrar estas disciplinas espirituales en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mejor ejemplo. Las disciplinas espirituales no son simplemente actitudes, sino que son cosas que se hacen. No son simplemente cualidades de carácter, son actividades que involucran fuertemente nuestro cuerpo, como leer la Biblia, como orar, como ayunar, como servir. Las disciplinas espirituales no son el fin en sí mismo, son el medio. No son el fin, sino que solamente son el medio para llegar a ser piadosos, para llegar a ser como Cristo. Las disciplinas espirituales son hábitos que fueron parte de la experiencia de Cristo y de los primeros cristianos, como lo podemos ver en el libro de los Hechos y en las epístolas. Y esto es algo importante, porque las disciplinas espirituales tienen que surgir de la palabra de Dios. Alguien podría decir: para mí es una experiencia muy espiritual regar el jardín. Es que cuando riego el jardín siento que mi espíritu. Pero eso no es una disciplina espiritual, regar el jardín. Puede ser algo que disfrutas, pero no es una disciplina espiritual. Pero si dices: cuando riego el jardín es un tiempo que aprovecho para estar en comunión con Dios, para hablar con Dios. Eso es una disciplina espiritual, porque tiene su fundamento en la palabra de Dios. Las disciplinas espirituales normalmente son privadas, pero también hay disciplinas espirituales que son comunitarias, que se practican en conjunto. La oración, por ejemplo, podemos nosotros practicarla en lo privado, y esto es necesario. Es una disciplina espiritual muy importante, pero también podemos y debemos practicarlo en compañía de otros creyentes. Las disciplinas espirituales nos llevan a tener una comunión más profunda con Cristo. La Biblia dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis también llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Esta es una de las mayores finalidades de las disciplinas cristianas: crecer en nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Fuimos llamados como iglesia a salir del mundo, pero también fuimos llamados a entrar en la comunión con el Señor Jesucristo. La disciplina espiritual es una actividad que nos ayuda a recibir más de la vida de Cristo y más del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo va a empezar a vivir más y más y más y más en mí, en la medida que yo practico las disciplinas espirituales. También son actividades que activan nuestro crecimiento espiritual y nos hacen ser fructíferos. Dice la Escritura que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y es una actividad que nos lleva a negarnos a nosotros mismos para convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Hermanos, la práctica de las disciplinas espirituales es de máxima importancia
en nuestra vida cristiana. Si queremos ser cristianos vencedores, necesitamos practicar cotidianamente las disciplinas espirituales. ¿Cuántos quieren ser cristianos vencedores? Miren este último punto. Convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y también dice la palabra: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y esto nos lleva a un descubrimiento muy importante en la Escritura. Miren, los creyentes son llamados cristianos solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces son llamados cristianos en el Nuevo Testamento. Pero más de 250 veces son llamados discípulos. Discípulos. ¿Saben qué significa esto? El Nuevo Testamento es un libro acerca de discípulos, escrito por discípulos, escrito para discípulos. Ser discípulo en el tiempo del Nuevo Testamento no era solamente un nombre, era un estilo de vida. De hecho, podemos ver que ser discípulo en el Nuevo Testamento era un requisito para ser cristiano. Era un requisito para ser cristiano. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad en las iglesias en todo el mundo? En la actualidad, ser discípulo es opcional. Así como que uno va a comprar un automóvil y Alfredo pues es muy buen vendedor, pues es el campeón de ventas de Honda. Entonces imagínense ir a preguntarle a Alfredo por un auto nuevo. Ya, hay que llevar la chequera lista. Pero entonces él va a decirnos: mira, ese es el modelo austero, el más económico, pero mira, podemos agregarle esto opcionalmente, y podemos agregarle esto otro opcionalmente, y podemos agregarle esto otro opcionalmente. Y salimos con un coche que en lugar de costarnos 1,000 pesos nos costó 15,000 pesos. Es buen vendedor, Alfredo. Vamos a la tienda de Cristo y le decimos: quiero ser cristiano. Oye, pero eso del discipulado, no, eso es opcional, eso no lo quiero, quítamelo. Yo quiero el modelo austero. Yo nada más quiero ser cristiano, yo nada más quiero ser creyente, yo nada más quiero ser convertido. No quiero eso del discipulado. Eso es opcional y por el momento no estoy interesado. Wow. ¿Saben? Un creyente puede ser parte de la iglesia por muchos años sin convertirse en un discípulo. Esa es la condición en la que las iglesias estamos viviendo el día de hoy. Las iglesias están llenas de creyentes sin discipulado. Se nos ha olvidado que la gran comisión dice: id por todo el mundo, a todas las naciones, y haced discípulos. La gran comisión no dice: vayan por todo el mundo y hagan convertidos, creyentes austeros. No, la gran comisión dice: id y haced discípulos. Por eso algunos llaman a esta gran comisión la gran omisión, porque se nos ha olvidado lo que verdaderamente significa la gran comisión. Para un mero creyente, vivir como Cristo, seguir sus pisadas,
ser un discípulo resulta algo exótico, algo lejano, algo inalcanzable de hecho. Pero al principio, en los evangelios y en el Nuevo Testamento, lo que encontramos es que ser un discípulo de Cristo significaba seguirlo, amarlo, imitarlo y estar dispuestos a pagar cualquier precio, a deshacernos de cualquier cosa que nos estorbara en nuestro caminar cristiano y estar dispuestos a pagar el precio que fuera necesario, porque el anhelo más grande de la vida era llegar a ser como Cristo. El discípulo de Cristo desea por sobre todas las cosas llegar a ser como Él, vivir como Él, andar como Él, caminar como Él, vivir las disciplinas espirituales como Él. Y lo hacían de tal manera que la gente se daba cuenta. Los no cristianos se daban cuenta. En una ocasión, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían andado con Jesús. Este es el reto que yo quiero dejar delante de ti y del que vamos a estar hablando este mes acerca de estas disciplinas espirituales, porque la meta es que la gente no cristiana alrededor de ti te vea y diga: me parece que este estuvo con Jesús. Hay algo en su vida, hay algo en su manera de hablar, hay algo en su comportamiento, hay algo en sus actitudes, hay algo en sus palabras que me dicen que esta persona ha de ser un discípulo de Cristo. No es un cristiano de domingo, no es un futbolista de vez en cuando, es un atleta de Cristo, comprometido con Cristo. Miren, a los jóvenes pues les va a parecer muy extraño, pero los viejos lo recordarán. Hugo Sánchez, su jugada especial era la chilena, que llamaban la huguiña o algo así le llamaban. Él era un especialista. ¿Saben cuál es la historia? Dice Hugo que su papá vio esa jugada en un jugador chileno y empezó a practicarla. El papá de Hugo. Hugo tenía 4 años de edad. Le preguntó: papá, ¿qué jugada es esa? Dijo: es la chilena. A los 4 años empezó a practicarla. Y practicarla, y practicarla, y practicarla. Donde quiera que estaba, siempre que jugaba, siempre que entrenaba, dice él, repetía, repetía y repetía. Repetía, repetía y repetía. Desde los 4 años, repetía, repetía y repetía. Dice que en una ocasión estaba su papá ahí con amigos en la casa y él fue ahí a la cancha a jugar un partido de fútbol. Cuando llegó a la casa, su papá le preguntó: ¿cómo quedaron? Ganamos 16-4. ¿Metiste goles? Nada más metí 12. Y su papá se voltea y dice: ahí tienen al que se va a convertir en el mejor jugador del mundo. Y Hugo decía: wow, yo voy a vivir para cumplir el deseo de mi padre. Y todos los días entrenaba, entrenaba, entrenaba. Dice él que él solía quedarse después de los entrenamientos media hora, 1 hora u hora y media. Cuando todos los demás miembros del equipo se habían ido, él se quedaba 1 hora y media practicando, especialmente practicando la chilena, hasta que llegó a ser parte de su vida.
Cuando estaba investigando eso me encontré el video de su chilena más famosa. Y la repiten y la repiten y la repiten. Y realmente es muy impresionante. Porque mandan el centro, y ahí viene el centro, quién sabe por quién, y allá está Hugo, y Hugo se pone de espaldas de la portería y calcula la trayectoria de la pelota, y entonces se lanza al aire y mueve esta pierna, y luego con esta le pega la pelota, y la pelota se encaja en la esquina de la portería. El portero, imposible detenerla. ¡Wow! Yo quiero hacer eso. Práctica. Dice él, repetía y repetía y repetía. Quiero preguntarte, ¿quieres ser campeón? ¿Quieres ser campeón de Cristo? ¿Cuáles son las disciplinas que deberíamos estar practicando cada día, quedándonos 1 hora y media más del entrenamiento? ¿Cuáles son? Díganme algunas. La oración. ¿Qué necesitamos hacer con la oración? Repetir, repetir, repetir. Venir el domingo en la mañana a la oración, venir el viernes de oración, y estar orando en la casa, y llamar a la familia y orar, y tener oración. Oración, oración, oración. Ay, qué aburrido. Oración otra vez. Sí, ¿quieres ser campeón? ¿Quieres ser campeón? Oración, oración, oración. Repetir, repetir, repetir. ¿Quién más dijo? Leer la Biblia, dijo alguien. Otra vez, leer la Biblia, otra vez. Ya la leí completa hace 5 años. Ya la leí completa. ¿No es suficiente eso? No, no es suficiente. ¿Hay qué? ¿Qué hay que hacer? Repetir, repetir. Díganme por favor, repetir, repetir, repetir. Hay que leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia. Una y otra vez. Repetir el ayuno, repetir la adoración, repetir el reunirnos como iglesia y venir para alabar con todo el corazón, para atender la palabra de Dios y recibirla. Repetir, repetir, repetir. Otra vez ir a la iglesia. Repetir, repetir, repetir. Repetir ser agradecidos. Repetir servir a los demás. Repetir ser generosos. Repetir ser puros sexualmente. Repetir evangelizar. Repetir, repetir, repetir. Y quedarnos 1 hora y media más luego del entrenamiento. Cuando el hermano Javier diga el viernes, hermanos, Dios les bendiga, ya se acabó la oración. No, hermano Javier, no, yo quiero 1 hora más. Amén. ¿Quieres tener hijos campeones? ¿Los que tienen hijos quieren tener hijos campeones? Ok. Tenemos algunos campeones, niños en la iglesia. Andrea acaba de ganar el 6º lugar a nivel nacional en su deporte. Fer, una tremenda deportista, y Edwin y Sara. Queremos campeones, pero queremos campeones espirituales. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer como padres si queremos tener hijos campeones? Necesitamos empezar cuando ellos son pequeños. ¿A qué edad empezó Hugo Sánchez a practicar la chilena? 4 años. Si queremos hijos campeones, necesitamos empezar con ellos cuando son pequeños. A ver, hijos, vamos a orar. Ay, mamá, ¿otra vez? Sí, vamos a orar. A ver, hijo, vamos a la iglesia. Y cuando estemos en la iglesia, vas a adorar. No vas a estar cotorreando con tus amigos, vas a adorar. Y cuando lleguemos a la casa de la iglesia, me vas a enseñar tus notas de la predicación. Las vamos a estudiar en la semana. Repetir, repetir, repetir. Que nuestros niños desde los 4 años tengan una visión. Mi papá quiere que yo sea un campeón. Mi papá soñó con que yo sea un campeón. Mi papá soñó con que yo sea el mejor deportista espiritual
del mundo, en toda la historia. No lo voy a defraudar. Me voy a dedicar a entrenar, a practicar, a repetir, a hacer eso que para muchos es algo aburrido, pero que yo sé que va a ser la clave para que llegue yo a ser un campeón y para llevar a mis hijos a ser campeones en la vida espiritual. Amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie para concluir.